Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que he aprendido en Juan 14 y 15. Vamos a iniciar con el primer aspecto que habla acerca de la angustia y eso está en Juan 14:1. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, no dejen, que nos llama a hacer una acción, una decisión de no dejar que nos llenemos el corazón, que en este caso es la mente, de angustia. Nosotros cuando pensamos temas de preocupación, nuestros problemas, no voy a poder, esta situación está dura en nuestro país y así todo el tiempo estamos pensando en cosas negativas, pues alimentamos a nuestra angustia, a nuestra ansiedad, a nuestro miedo. Y entonces esto nos lleva a actuar con temor. En cambio, si nosotros nos llenamos la mente de la palabra de Dios, si nos llenamos la mente de las cosas que nos lleva a confiar en Jesús, a confiar en Dios, entonces vamos a gozar de paz. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar el día de hoy, que nosotros debemos tener mucho cuidado con los pensamientos que estamos teniendo. Si tenemos pensamientos de miedo, de temor, de preocupación, eso nos va a llevar a angustiarnos. En cambio, si tenemos pensamientos donde estamos meditando constantemente en la palabra de Dios y repasamos promesas, repasamos mandamientos, estamos leyendo el Salmo 23, el 91, confiamos entonces en su cuidado perfecto, tanto de Dios como en Jesús. Entonces es importante que estás metiendo a tu mente, en qué estás pensando. Más adelante dice, en el 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, ¿qué te ha regalado Dios? Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que no te da como este mundo. El mundo te da paz cuando las circunstancias están bien. En cambio, Dios te da una paz que no importa si las circunstancias están en plena tormenta. Él va contigo y entonces puedes gozar de paz al confiar en Él, al confiar en su cuidado tan especial. Entonces recordarás, Él es mi pastor, en Él tengo todo lo que necesito. Recordarás que bajo su regazo estás seguro. Recordarás que Él ha prometido cuidar de ti, que Él va delante y detrás tuyo. Entonces es importante que en tu mente pues tengas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esta te permita confiar y creer en Él y eso te va a traer paz, ese regalo que Dios ya te ha dado. Entonces, en esta mañana o en la tarde, en el momento que tú me estés escuchando, si estás sintiendo angustia, si estás sintiendo ansiedad, no alimentes esto con pensamientos que refuercen esa emoción, sino empieza a meditar en la palabra de Dios y vas a ver cómo su paz va a sobrepasar toda esa situación, va a llenar tu corazón y te va a permitir enfocarte en Dios y caminar confiado en medio de esa tormenta porque Jesús va en tu barca. Entonces, ese es el primer punto. Posterior a eso, en Juan 14 y en el 15 nos llama a obedecer a Dios. Hay varios versículos que nos llama a obedecerle. Nos dice, si amas a Dios, obedece sus mandamientos. Nos dice en el 15, en el 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, una evidencia de que nosotros le amamos es nuestra obediencia. Todos los que me aman harán lo que yo les digo. Y en el 15:8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, Él nos está llamando a realmente evidenciar que lo amamos, a realmente evidenciar que somos sus discípulos a través de la obediencia. Pero la obediencia es un fruto que viene a partir de permanecer en Él. No te como que estreses o tenses porque no le logras obedecer todo lo que dice la Biblia. Lo importante, lo único que te debe preocupar es pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo en las Escrituras y con su Espíritu Santo, porque Él nos ha prometido, y aquí en la palabra también nos habla, que nos ha prometido su Espíritu Santo, que es Él, el Espíritu Santo que te enseña. ¿A partir de qué? De la Biblia. Tú puedes entender la palabra de Dios a partir del Espíritu Santo. Él te ayuda a entender lo que la Biblia está hablando, para que no sea letra muerta, sino letra viva en tu vida. Entonces es importante que tú pases tiempo leyendo las Escrituras, donde le vas a dar la oportunidad al Espíritu Santo de que te enseñe.
Después, cuando estés en dificultad, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios para que puedas obedecer. Entonces, cuando estés a punto de angustiarte, recordarás la palabra que antes el Espíritu Santo te enseñó a leer la palabra y memorizarla, y recordarás: por nada debo estar angustiado, pues en toda oración y súplica presentaré mis peticiones a Dios y Él llenará mi corazón de abundante paz. Entonces recordarás que Él cuida de ti, recordarás que en su palabra hay un montón de promesas donde muestra o plasma el amor que Dios tiene por ti, que ha dado a su único hijo para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces el Espíritu Santo tienes ese regalo que Él te enseña y aparte te recuerda cuando estás pasando momentos de dificultad. Jesús, cuando fue tentado, dijo: escrito está. El día de hoy tú y yo tenemos la misma posibilidad a partir del Espíritu Santo de responderle a la tentación, de responder en la prueba. Escrito está. Y es el Espíritu Santo que nos recuerda estas cosas. Además, que nos manda la palabra a permanecer en Él. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No podemos ser fructíferos al menos que permanezcamos en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Si nosotros permanecemos en Él y Él es nuestro centro, eso nos va a permitir obedecer la palabra. Sé que tú, si amas a Dios, quieres obedecer su palabra. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Permaneciendo en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Lejos de Él no podemos llevar fruto, y un fruto es pues la obediencia a su palabra. Entonces yo te animo a que puedas permanecer en Él, puedas leer tu Biblia, puedas orar, puedas meditar en ella de día y de noche, puedas estar conectado con tu Dios todo el tiempo. Ahí donde estás trabajando, recuerda, estás trabajando para Dios. Ahí cuando estás con tus hijos, recuerda que son bendiciones de Dios y Él te ha dado para que los cuides y los instruyas en su palabra. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Que tu vida misma sirva para dar gloria a nuestro Señor. Entonces permanece en Él y eso te va a permitir obedecer. Y esa obediencia va a ser la evidencia ante los demás de que tú amas a Dios y que eres su discípulo. Aparte, hemos aprendido el día de hoy que no alimentemos con nuestros pensamientos la angustia, el temor, sino más bien nos llenemos de la palabra de Dios al permanecer en Él. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestras emociones estén alineadas a Él y sintamos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la dificultad que estés pasando, tranquila, tranquilo, Dios está contigo y Él cuida de ti. Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.